Buenas tardes, bienvenidos a este Hoy no es un día cualquiera, con un día que está realmente hermoso. Dicen que no va a durar mucho, disfrútelo realmente. Cada vez que el sol ilumina nos sentimos como mejor. No sé cómo está en Ginebra. Se lo voy a preguntar ahora al magister Renato Perti, con el cual vamos a seguir hablando de las pistas para una mejor educación. Muy buenas tardes, Renato, bienvenido. Cris, como siempre, un placer de estar contigo, con la audiencia, y bueno, y seguir hablando de educación, que es un tema que creo que a ambos nos desvela mucho. Vos es que, mira, te iba a decir antes que cada contrapunto que tenemos acá sobre el tema que vos quieras hablar, todos derivan en educación, todos parten de la educación, es inevitable. Es inevitable, y vos sabés que he pensado sobre el tema y un poco lo que vamos a hablar hoy, decía, en realidad, el mundo tan disruptivo que vivimos, ¿no? Ese mundo de cambios que nos están trastocando nuestras formas tradicionales de pensar y de hacer, no por una circunstancia cualquiera, sino porque el mundo en sí mismo está cambiando radicalmente la manera en que se produce, se genera, se distribuye, se usa el conocimiento. También es fascinante para el país, se pensaba, para Uruguay, porque ese mundo de disrupción, Uruguay puede llegar a tener una oportunidad de ser un país que avanza. Yo creo lo mismo. Si logramos poner los uruguayos y las uruguayas, más allá de las discrepancias naturales que toda sociedad democrática hay y debe haber, nos ponemos de acuerdo en 4 o 5 cosas fundamentales que nos permitan al Uruguay dar un salto de calidad para transformar este mundo de disrupción en un mundo de oportunidades, ¿no? Y ese es el primero, como yo creo que compartimos plenamente ambos esa idea, es como empezar diciendo eso, ¿no? ¿Cómo nos atrevemos a pensar, no pelearnos ni con el pasado ni con el presente, porque todo pasado y todo presente en la sociedad tiene aspectos positivos, tiene aspectos a mejorar, tiene... Sí, algo vamos a aprender siempre. Siempre vamos a aprender algo, y no todo lo que se está haciendo está bien o está mal, sino lo que se hace tiene aspectos positivos, tiene aspectos a destacar, tiene otros a mejorar, pero es el decurso inevitable de cualquier sociedad. Yo creo que en Uruguay, nos debemos los uruguayos y uruguayas, reconfiar en nosotros mismos, ¿no? En nuestro potencial como sociedad, en nuestro potencial de capital humano, en nuestro potencial de ir a más, de progresar, ¿no? O sea, tú sabes que en el mundo yo he visto un poco, la posibilidad de trabajar en la UNESCO me ha dado esa oportunidad de ver diferentes realidades, he visto muchas sociedades como un renacer de la idea de progreso, ¿no? Es decir, como que las sociedades necesitan creer, y no es una cuestión de una creencia, un dogma religioso que estamos hablando, sino creencia en el ser humano, creencia en la sociedad, creencia que es posible progresar, creencia que es posible darle a cada niño, cada niña, cada adolescente, cada joven una oportunidad real de aprender. Uh-huh. Está en nosotros, no está en una cuestión solamente, porque a veces, Cris, entramos en un discurso que tiene un poco determinista, ¿no? Es decir, el determinismo y el fatalismo se unen, ¿no? El determinismo de creer que todo lo que pasa tiene un contexto que lo determina, y que nosotros somos máquinas, engranajes de ese contexto, y no es así, porque nosotros tenemos posibilidades de hacer cosas, y el fatalismo, que nada se puede hacer. Bueno, yo creo que si el Uruguay vence algunas posturas, que no es la realidad de la gente, ¿no? Algunas posturas deterministas o fatalistas, creo que tenemos una oportunidad muy bella de poner, como hablamos el otro día, Cris, los aprendizajes en el centro de la cuestión, y algunas de las cosas que planteamos como pistas, que son pistas, sugerencias, ideas, nada cerrado, ¿no? Todo formato abierto para discutir, acordar, refinar y mejorar y progresar, ¿no? Yo quiero volver sobre la idea de progreso. Una de las pistas que creo que nos importa mucho ver hoy día es que las formas tradicionales en que nosotros organizamos el conocimiento, ¿no? Es decir, el conocimiento en diferentes disciplinas, en diferentes áreas. Hoy día entendemos que el mundo este disruptivo que vivimos lo pone en cuestionamiento. Entonces tenemos que pensar nuevas formas de organizar las disciplinas. Te voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, la robótica, que tú has hablado mucho, has colocado el tema de la robótica muy fuertemente, con los avances que el país está haciendo, con las cosas que el país puede hacer más aún. ¿Y sabes por qué me gusta más, no? Porque hay mucha gente involucrada, de adentro de la educación y de afuera, y eso a mí me apasiona cuando se logra. Te lo digo porque a vos te pasa lo mismo. Exactamente, porque la educación es un asunto de la sociedad, cuanto más, es una cosa muy, muy importante y muy sabia lo que acabas de decir, porque en educación, cada vez más, es importante el abordaje interdisciplinario para responder a los problemas que tenemos. Entonces, hay que integrar disciplinas, hay que integrar piezas de conocimiento, hay que tener personas que estén formadas en humanidades y ciencias a la vez, hay que tener personas que tengan formación matemática y en arte a la vez y en música, hay que repensar todas las formas en que se organizan las disciplinas. En ese sentido, Cris,
una de las cosas más fascinantes de estas pistas que de alguna manera creemos que están pasando en el mundo es que se integran conocimientos que estaban separados. Por ejemplo, hoy por hoy se integra la matemática o la robótica y la programación. ¿Por qué? Porque las tres cosas van juntas. Toda persona que use robótica tiene que tener un conocimiento de programación y necesariamente el conocimiento de programación requiere bases matemáticas. Entonces, ya no es solamente ser matemáticas, es ser matemáticas, robótica y programación como un conjunto. Otro ejemplo, las ciencias más tradicionales, lo que se llama STEM, la ciencia de educación STEM, que es la educación, por las siglas en inglés, pero en español deben ser ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A estas cuatro áreas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son claves, porque tú has visto que en el mundo se dice que los puestos de trabajo que más están creciendo son los trabajos calificados, que implican creatividad e innovación, y las ingenierías, los puestos vinculados a la ingeniería, a las ciencias aparecen muy fuertes. Pero fíjense lo que se dice hoy, se dice STEM con A, porque es ciencia, ingeniería, matemáticas, ciencias y arte, van juntas. Claro. La persona que tiene que saber de ingeniería tiene que saber de arte, y la persona que trabaja en arte tiene que saber de lenguaje de programación para poder trabajar. Entonces no es un tema, es fascinante este mundo que se viene, Cris, porque es un mundo de... Se conecta. Es un mundo de conexiones. Entonces, tú trabajas en arte, tenés que saber de matemáticas, trabajas en matemáticas, tenés que saber de música, trabajas en ingeniería, tenés que saber de ciencias sociales porque tenés que tener un conocimiento de las realidades culturales en que vivís. Entonces, ese mundo de integración disciplinares distintas es el que de la educación hay que pensarlo, pero no hay que pensarlo solamente a nivel universitario, porque yo creo y me conta que en la universidad hay mucha gente que está pensando en esta línea. No hay que pensarlo desde el nivel inicial, desde que el niño entra a un centro de educación infantil. ¿Sabes que hace poco estábamos con Walter Hughes, ¿no? Arquitecto, y él decía, bueno, a ver, a mí la facultad me enseñó todo, realmente excelente, pero claro, hay otras partes que vienen ahora, en la exigencia de este mundo que tú estás describiendo. Por ejemplo, él presentó un proyecto en Uber Summer que tiene que ver con un aeropuerto de autos autónomos y drones, ¿sí? Claro. Y bueno, la ingeniería tenía que estar ahí también, aparte de la gestión, porque también es importante gestionar tu empresa. Es el mundo conectado que se nos viene. ¿Quién iba a hablar de un Skyport hace 3 años? Claro, por eso justamente, entonces, lo que te decía Hughes y lo que tú acabas de narrar, es lo que es el mundo ese que está ahí, está en la puerta del Uruguay, que es un mundo de integración de dos cosas, me parece que es importante tener en cuenta, ¿no? Es una integración de disciplinas, o sea, integrar, como vos bien decías, gestión, arquitectura, ingeniería, programación, y es también una apertura al mundo, porque es entender que nosotros hoy somos ciudadanos no locales, somos ciudadanos globales, porque pertenecemos a la misma aldea del mundo, y porque todo lo que pasa está conectado, aun cuando no nos parezca que está conectado. Cualquier decisión de comercio tomado en un organismo, tomado por un país, nos afecta. Cualquier decisión que se toma a favor o en contra del cambio climático nos afecta, y etcétera. O sea, es un mundo conectado, es un mundo de conexiones y realidades culturales distintas, pero que tienen que converger en determinadas valoraciones universales. Y además somos locales, porque somos también parte de nuestro entorno. Entonces, el mundo en que viene es un mundo del que tienes que tener una visión más globalista que un aterrizaje local. Eso hay que formarlo desde la escuela, desde el centro de educación infantil, sean del tipo que sean, rurales, urbanos, públicos, privados, diferentes contextos sociales, porque lo importante es que el niño y la niña, ya desde muy chiquitos, conozcan y entiendan ese mundo donde van a vivir. Y ese mundo intercultural, de conocimiento de diferentes culturas y realidades, implica necesariamente, Cris, el tema de aprendizajes mucho más interdisciplinares. Para decirlo claramente, aprendizajes que combinan e integran, como te decía el Instituto Hughes, conocimientos, porque lo que le pasa al arquitecto Hughes es que solamente con arquitectura no basta. Claro. Tiene que conocer otras cosas. No basta. Tiene que conocer de gestión, tiene que conocer... Date cuenta que tuvo que ver los aterrizajes de los aviones, ¿no? De los drones, autónomos. Era impresionante todo lo que se tuvo que calcular para llegar al proyecto arquitectónico. Correcto, y ahí está justamente porque, poniendo el ejemplo de Hughes, el proyecto arquitectónico era la respuesta al problema que tenía él planteado. Y para responder a ese problema que él tenía planteado, no bastaba solamente con los conocimientos duros, fuertes, que por supuesto son necesarios de arquitectura. Es decir, el mundo es cada vez más integración de conocimientos. Y yo nos llevo a otra pista que está muy vinculada a esta, que es el hecho de que los alumnos ya no son más receptores de información, de conocimientos. Porque muchos de los conocimientos que el alumno puede hoy obtener
los obtiene, por supuesto, de un docente que tiene que ser una guía, un facilitador, una guía, un orientador, pero también los obtiene, como tú sabes, de medios hoy por hoy disponibles a través de Internet, etcétera. Lo que tiene que conocer hoy el niño o la niña es la capacidad de producir conocimiento, a partir de integrar diferentes piezas de información que recibe. Cuando tú decís, y lo has traído en el programa, me consta que es así, ejemplos de cómo hoy, a través del Plan Ceibal o de otras experiencias, están potenciando el uso de la robótica o están potenciando el uso de las herramientas tecnológicas, son buenos ejemplos de lo que estamos hablando. Son ejemplos donde el alumno tiene que se expone a producir un conocimiento que es relevante para él, porque es relevante para el contexto en que vive. Obviamente. El ejemplo del Liceo de Tala, que hablamos siempre de Tala, no es que los jóvenes respondieron a un problema de Uganda, o de Tanzania, o de Finlandia, no. Respondieron a un problema de su entorno local, que necesitaban una respuesta local, pero que tenían que tener una apertura mental, una apertura cultural, una apertura de conocimiento que les permitiera resolver ese problema. Entonces, vamos hacia un sistemas educativos, Cris, donde cada vez más los alumnos van a ser productores, usuarios y aplicadores de conocimientos, que son transversales. Tana, si hoy hablaba de Túnicas en Red, el programa de UTE, alumnos de una escuela de Salto rural hicieron la Casa del Futuro. Sí, esa es la realidad. El gran desafío nuestro no es encontrar experiencias que están haciendo esto, porque hay muchas experiencias. Ahí está. El gran desafío nuestro es que estas experiencias se transformen en el ADN del sistema educativo uruguayo. Ese es el gran desafío que tenemos en los próximos 10 años, me parece. Es decir, que estas experiencias no vengan a Cris porque sea una experiencia que la están haciendo en un lugar que ha sido importante, que hay que sacarla, que vengan porque, mira, hoy tengo no sé cuántas experiencias en todo el país que están en lo mismo, porque el sistema educativo está detrás de esas experiencias para apoyarlos, apuntalarlos, fortalecerlos, y todos estamos en la misma línea. Yo creo que ahí está el debate, porque a veces cuando se debate en educación, se pregunta, no es que lo que se está haciendo esté mal, sino que mucho de lo que está haciendo, si estuviera metido dentro del cerro del sistema educativo, las cosas serían un poco mejor para todos, aun no son buenas para muchos. Está bien, porque en todo en la vida hay que ir avanzando en base a lo logrado. Exactamente, yo creo que el país tiene que sentir hoy, yo lo he hablado muchas veces y lo hemos hablado contigo, que por ejemplo, muchas de las muy buenas enseñanzas y muchos de los muy buenos aprendizajes que todos hemos logrado tener a partir de las experiencias que el Plan Ceibal ha desarrollado, no solamente en el terreno de proveer a cada alumno una herramienta tecnológica, un dispositivo tecnológico. El Plan Ceibal, su bondad está en que abrió la discusión sobre cómo el conocimiento se puede generar mucho más a partir del uso tecnológico, ¿no? No es el uso tecnológico en sí mismo. Si experiencias como la del Plan Ceibal, con las ceibalitas y la producción de conocimientos, se extendieran más, lograran, por ejemplo, decir, bueno, el Plan Ceibal dice, bueno, nos muestra claramente de cómo la tecnología puede ser un productor de conocimiento, puede ser un facilitador y un motivador del alumno para producir conocimiento, es fundamental, que el alumno sienta la relevancia de lo que va a producir. Bueno, eso nos lleva a decir, bueno, nuestro currículum, esto es, el para qué y el qué enseñamos y aprendemos en la escuela, en el liceo, ¿está alineado con eso? ¿Es un facilitador? ¿O lo tenemos que modificar y mejorar para que justamente esas posibilidades de producir conocimientos se multipliquen? Yo creo que ahí está la discusión. Está en cómo nosotros logramos extender y aplicar y meter en el seno del sistema educativo propuestas de innovación. Por eso me parece que, si vos vas a un ejemplo de esta pista del aprendizaje que estoy diciendo de producción de conocimiento, diría, el Plan Ceibal es un ejemplo concreto en Uruguay que va orientado, que va hacia la línea de que el alumno sea un productor y un aplicador de conocimiento. Otra pista que está vinculada con esto es que hoy por hoy la propuesta educativa no está encerrada en una asignatura en otra. Son lo que llamamos diversidad de experiencia de aprendizaje. Son las cosas que aprendí viendo la escuela básica en Finlandia, viendo la escuela básica que tanto ha sido importante en cuanto a su capacidad de generar equidad y calidad de la educación. Es la escuela básica que va de primero a noveno grado. Una de las cosas que me sorprendió más, hablando con los alumnos de 12, 13, 14, 15 años, era que ellos hacían muchas cosas distintas a la vez. Tenían matemáticas, tenían lengua, pero tenía mucho arte, tenía mucha música, tenían economía doméstica. Y dicen, ¿qué hacen en economía doméstica? En economía doméstica lo que hacemos es saber cómo poder vivir con un presupuesto reducido, saber cómo arreglar un pullover, saber cómo comprar teniendo una conciencia ecológica y una conciencia ambiental determinada. Esas cosas nos dicen que las experiencias
de aprendizaje hoy tienen que ser diversas y múltiples para lograr 4 cosas. Aprender a conocer, porque la clave hoy es aprender a conocer. ¿Cómo aprendemos a conocer más y mejor en un mundo que el conocimiento se multiplica vertiginosamente a ritmos exponenciales diariamente? ¿Cómo aprendemos a ser nosotros mismos? ¿Cómo aprendemos a hacer? Y también cómo aprendemos a vivir juntos. Claro. ¿Cómo aprendemos a vivir con el diferente? ¿Cómo aprendemos a vivir con aquel que no es igual que nosotros, que no es igual que nosotros? Pero tenemos que aprender de su diversidad. Entonces, los aprendizajes hoy en el mundo no se dividen entre blandos y duros. No es que la matemática sea los aprendizajes duros, las lenguas, y lo blando sea aprender a vivir juntos. No, todo es necesario. Todo tiene una 4ª parte de responsabilidad de la persona, porque tampoco los aprendizajes sin una visión educativa sirven. Es decir, hay que cocinar las 4 cosas: aprender a conocer, aprender a hacer cosas, aprender a tener la identidad de uno, y aprender a vivir en la diversidad y aprender a vivir juntos, ¿no? ¿Vos piensas decir algo respecto a eso? Al aprender a vivir juntos. No, que me encantó eso, me encantó porque es la diversidad de la vida, ¿no? Exactamente. Hay un montón de cosas que tenemos que aprender y poner como hábitos o tenerlo como herramientas en la mano para después generar la vida de distinta manera, ¿no? De la manera que elijamos. Claro, pero con todas las herramientas de cómo podemos. Claro, y con un fundamento ético, porque ¿te acuerdas aquello que decía Hannah Arendt, la filósofa alemana, sobre la banalidad del mal, ¿no? Claro. Que decía que en realidad que aplicaban la exterminación en los campos de concentración a la población judía como una cuestión administrativa, porque en definitiva lo consideraban en una cuestión de gestión, nada más, porque detrás no había ninguna reflexión ética respecto a lo que implicaba eso para quienes hacían eso. Y se hablaba de la banalidad del mal, es cuando la educación pierde sentido detrás. Claro, es muy importante que la educación tenga sentido moral. Yo soy un apasionado de la recuperación de la discusión ética en la educación, porque detrás de toda discusión educativa, ético en el y eso que tú decías, aprender de la diversidad, es justamente aprender de la diversidad de cada uno de nosotros y aprender de la diversidad de experiencias que nos hacen y nos fortalecen como seres humanos. Por eso para mí me parece sí, de toda la diversidad. Cuando tú hablabas, por ejemplo, del tema alimentación, tema tan importante como la educación es la salud. La salud. En Uruguay decimos, tenemos un problema muy serio que yo sé que vos lo traído mucho a colación, pero no lo veo tanto en la opinión pública, no lo veo como tema central. ¿Qué es los estilos de vida saludables? ¿Cómo combatimos la obesidad en los niños? ¿Cómo educamos a los padres para que eduquen bien a sus hijos en términos de hábitos de vida saludables, evitar el sedentarismo, alimentarse bien, problema saber serio, la composición adecuada? Problema serio. Uruguay tiene un problema serio ahí. Me consta que las autoridades del ministerio lo han dicho, el Ministerio de Salud también lo he escuchado de alguna autoridad educativa también. Pero es un tema que tiene que ser clave. Te digo más. En los países que están progresando más en educación, uno de los componentes fundamentales de la formación desde los niños más chiquitos es estilos de vida saludables. Claro. Donde hay un componente, cómo nos alimentamos, cómo nos transportamos, cómo nos cuidamos nosotros mismos y a los demás, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la alimentación. Entonces, hay un componente notable de componente de vida de estilo saludable. Y el otro ejemplo que te quería dar de diversidad de experiencias, uno podría decirlo, bueno, pero ¿cómo esto se traduce en Uruguay? Bueno, por ejemplo, se traduce en que el joven a 14, 15, 16 años tenga una formación polivalente. Nosotros lo hemos hablado alguna vez. Tiene una formación que incorpora componentes de la educación media tradicional, secundaria, y la educación técnica. Claro. Yo creo, soy firmemente convencido que todo joven que egresa a la educación media tiene que tener una formación técnica que le permita entender el mundo tecnológico. No es que vaya a ser un carpintero, que vaya a ser que es tan importante como ser un abogado o un médico, no importa la profesión, pero lo que importa es que tenga una formación que le haga entender el mundo tecnológico, el mundo de la técnica, y que sea, yo siempre me digo a mí mismo, yo soy medio renegado para las cuestiones manuales porque no tuve una formación manual en la educación media que me permitiera, y después uno lo paga en la vida, porque uno al no manejarse bien manualmente, después lo pagas en tu propia vida personal. Pero van dos cosas, en las habilidades necesarias, absolutamente necesarias, y en que después vos en la vida, aunque te toque el rol de mandar, si vos tenés las habilidades, podés decirle al otro lo que querés.
y hacerlo. Exactamente, por eso hablamos nosotros de educación de jóvenes. Una educación de jóvenes es una educación que integra justamente componentes diferentes de formación y donde la persona tiene una exposición a entender ese mundo de la técnica, de lo manual, del manejo manual, que tanto ha estado, a veces tiene esa visión un poco elitista que se hace desde secundaria, ¿no? De creer que lo que hacemos no tiene que ver con el trabajo, no, tiene que ver con el trabajo. Todo lo que uno hace tiene un componente. Claro, de trabajo. estudiamos para trabajar en algún momento de nuestra vida. Claro, exactamente. En realidad nos formamos para 4 cosas: nos formamos para la vida personal, nos formamos para ser ciudadanos, nos formamos para trabajadores y nos formamos para la comunidad, ¿no? Esas 4 cosas hay que tenerlas en cuenta. Después, la otra pista, las últimas 2 pistas, tienen que ver con el tema de la personalización del cual hemos conversado alguna vez. Y esto tiene 2 cosas que son importantes. Uno es un reconocimiento de lo que la neurociencia nos está diciendo, que cada alumno es un ser único y repetible. Esto que hablamos el otro día, de que cada cerebro nuestro es un mosaico de características individuales. Esta idea de que el cerebro incide los aprendizajes, pero los aprendizajes inciden en el desarrollo del cerebro. Esta idea de que cada alumno es un ser especial y único, ¿no? Admitir que cada uno de nosotros aprendemos de manera distinta, es que no vale esa idea de que tengamos una educación para todos por igual, porque no funciona. Y menos funciona con los más vulnerables, porque los alumnos con mayores capital social y cultural de sus casas pueden adaptarse mejor a una educación homogénea, pero los alumnos con menor capital social y cultural son los que no están penalizados por una educación que no atiende su diversidad. Y este punto está asociado con un elemento que para nosotros es bien importante, que es el docente. El docente es un guía, es un orientador, es clave. No hay educación sin docentes y orientadores. Eso es en cualquier lado del mundo, en cualquier contexto. Y el gran desafío para cualquier docente, y quienes son docentes, yo me considero un docente, trabajo mucho en la actividad de docentes, es que el gran desafío del docente, cualquier docente, es saber entender, apuntalar y fortalecer el potencial de aprendizaje que cada uno de nosotros tiene. Todos tenemos una enormidad de potencial de aprender, pero puede ser que nuestro potencial se manifieste de manera distinta, se manifieste a través de nuestra manera de hablar, nuestra manera de escribir, nuestra manera de emocionarnos, nuestra manera de sentir, nuestra manera de escuchar, nuestra manera de empatizar con el otro. En fin, puede haber diferentes maneras que se existe. Pero el gran desafío para cualquier docente es lograr entender cuál es ese potencial que cada uno tiene y apuntalarlo y descubrirlo y mejorarlo y perfeccionarlo. En la medida que llegamos al potencial de cada alumno, logramos aprendizajes. Si no logramos conectarnos con ese potencial, no pasa nada. Lo que nos dice hoy día la neurociencia, lo que nos dice la psicología cognitiva, lo que nos dicen los docentes, el nivel educativo cuando uno habla con ellos, si el alumno no conecta, si el alumno no se motiva, si el alumno no se compromete, si el alumno no entiende que eso es relevante y no logramos nosotros hacerle entender que eso es relevante, no hay acto de aprendizaje. Por más laboratorios que haya, por más informática que haya, por más tecnología que haya, por más infraestructura física que haya, eso no hace al acto de aprendizaje. Por eso es bien importante, nos parece. Y por último, la última pista, es entender este mundo que está ahí, que es el mundo de una relación triangular. Nosotros estamos acostumbrados a una relación entre docentes y alumnos. Hay un debate sobre qué tipo de relación hay. Yo entiendo que la relación es una relación de empatía, de comprensión mutua, de entendimiento y de superación de viejos sistemas donde uno transmite y el otro recibe, donde hay un verticalismo de autoridad que me parece que no es adecuado. Hoy es una relación triangular por este sentido. El docente tiene que ser apreciado y apoyado por el sistema educativo en su rol de guía y facilitador. El docente es un guía, no solamente un facilitador de aprendizaje, es un guía, es un orientador. Eso que Humberto Eco llamaba la brújula. Los alumnos son protagonistas de sus aprendizajes. Y que los alumnos sean protagonistas no hay aprendizaje. Tienen que ser protagonistas, tienen que ser reguladores de su aprendizaje, tienen que apropiarse de su aprendizaje, tienen que sentirlo, tienen que amar su aprendizaje. Y por último, el triángulo, ¿quién es la otra parte del triángulo? Las herramientas de la inteligencia artificial. Claro. Porque la inteligencia artificial ayuda al docente y al alumno a conocer mejor al alumno, sus motivaciones, sus necesidades, a entender mejor cuáles son los enfoques más apropiados para enseñar la lengua a un alumno, para enseñarle a escribir, a leer. ¿Dónde están las dificultades? ¿Dónde están las dificultades? Exactamente. ¿Dónde se pueden anticipar dificultades? Sirve para ver cómo progresa en el tiempo, para ver dónde se tranca, dónde hay que apoyarlo, dónde puede progresar mejor, dónde están sus problemas fundamentales. Y sirve también para evaluarlo en un sentido positivo, es decir,
de tener permanentemente retroalimentación de lo que él va produciendo y que el docente retroaliméntelo. Es una relación triangular, donde la inteligencia artificial se transforma en una herramienta amigable del alumno y del docente, para conocer mejor al alumno, para motivarlo más, para entender cómo se le puede mejorar su aprendizaje, de cuáles son los mejores enfoques de enseñanza, de cómo se le puede hacer progresar mejor en el continuo educativo que va del momento que ingresa al centro de educación inicial al momento que egresa a la educación, y en la evaluación. Entonces, esa relación triangular cambia todo el sistema educativo, porque nosotros estamos pensando en una relación entre alumno y docente. Bueno, es una relación triangular que le sirve no solamente al alumno, le sirve mucho al docente. Entonces creemos que estas pistas son las que nos permitirían a nosotros tener, no la pista, sino algunos criterios sobre los cuales nosotros podemos repensar el sistema educativo, no para ponernos en el banco de los acusados, no para sentenciar, no para estigmatizar, no para tener un negativismo, sino para saber cómo podemos transformar oportunidades para que el país se pueda relanzar de cara a este mundo disruptivo que tenemos ahí. Cuánta cosa, ¿no? Cuánta cosa que hay que pensar, evaluar, construir. Es un trabajo que realmente tiene mucho de cabeza y mucho de razón en esto, ¿no? Hay que ocuparse mucho. Hay que ocuparse, tiene de cabeza, de razón. Corazón también, por supuesto. También de emoción. Es decir, porque de emoción y de valores, ¿no? Porque de emoción, porque, a ver, si uno ve el sistema educativo hoy en el mundo en general, encuentra que una gran preocupación que hay en los sistemas educativos es cómo generar la empatía entre el alumno y el docente, ¿no? Cómo generar una relación que emocionalmente sea constructiva y propositiva, ¿no? Y eso tiene que ver con las herramientas nuevas que están apareciendo, ¿no? No tan nuevas, pero bueno, el uso de mindfulness en la escuela, la soga en la escuela, la relajación, el hecho de pensar, de tener tiempo para meditar, tiempo para descubrirse a sí mismo, tiempo para descubrir al otro. Todo eso hay que ponerlo muy... Cuando se habla mucho hoy día del tema de los temas de seguridad, de algunos temas que el país, que el sistema político le preocupan, hay que preocuparse también mucho por entender y ver cómo podemos generar mejores relaciones de entendernos a nosotros mismos y de convivencia desde muy chiquitos, ¿no? Y hay cosas que el país podría introducir, como por ejemplo la meditación, que lo hace en muchos centros, o la soga, o sentarnos a entendernos a nosotros mismos en las relaciones unos a otros, destinar un tiempo durante la semana de la currícula a esto, ese tipo de cosas. Yo creo que haría mucho en mejorar las relaciones, ¿no? Claro, si uno mejora, capaz que uno es inconvencido de la educación y alguno pueda decir, bueno, sí, somos medios optimistas y medios ingenuos. No es ingenuidad, es convivencia, es que uno si cimienta las bases de convivencia de otra manera, las sociedades cambian. Es que eso que vos decís, de repente, nosotros, me acuerdo, tenía un profesor de biología y los días de solcito nos sacaba al patio del Liceo Brause, ¿no? A disfrutar de la tarde de sol en una clase diferente, al aire libre. Esas pequeñas cosas creaban ámbitos distintos, ¿no? Eso que te hacía el profesor es lo que la neurociencia hoy te dice. Mira, los docentes lo anticiparon mucho más en las prácticas, mucho antes de lo que la neurociencia nos dice hoy. Porque hoy la neurociencia nos dice, bueno, hay que generar la atención y el compromiso del alumno de manera saludable, pero también sabemos que los alumnos no atienden por más de 10-15 minutos. Claro. Y nuestras clases son de 50. Y nosotros tampoco atendemos por más de 15. 15 minutos, los aburrimos rápidamente. Entonces, lo atendemos. Entonces dice, bueno, a los 10-15 minutos hago un parate, genere otro tipo de actividad, genere otro tipo de cosas, pero todas esas cosas que hoy estamos sabiendo más, ¿por qué lo sabemos desde la neurociencia? Pues la neurociencia lo que nos está diciendo, básicamente, va a poner en 2 palabras, es cómo el funcionamiento de nuestro cerebro incide en la manera en que aprendemos. Eso es lo que nos dice, básicamente. Entonces, esas cosas, o como por ejemplo el sueño en los adolescentes, todos sabemos que el adolescente tiene que dormir mucho más, y el adolescente necesita tiempo para dormir, que es el tiempo que consolida lo que aprendió durante el día, y que nuestros horarios de clase no están funcionalmente establecidos en función de la consolidación de los saberes por el adolescente. Bueno, esas cosas, por supuesto, no estamos diciendo que vamos a cambiar de un día para otro, pero son cosas que si uno las empieza a tener en cuenta, como el ejemplo que vos dabas del profesor de biología, cambian. Esas cosas cambian a la larga. Cambian, totalmente.
si quieren se traen un matecito. Era todo como que Claro, estábamos en un picnic, pero aprendiendo. Y era el profesor más querido. Mira, te digo claro, porque más, una salvajada te voy a contar. claro, Pero cuando él veía alumnos que tenían trencitos, sí, no se enojaba. Nos miraba, estoy hablando del Coco Fieler porque lo voy a nombrar, porque pobre Coco era genial. Nos miraba, me decía, yo no me voy a enojar por esto. Si ustedes para hacer ese trencito tuvieron que estudiar, claro. Sí, yo se sí. los voy a Hay muchas sacar maneras, y ustedes saben. claro, hay muchas maneras de transmitir, más que de transmitir y compartir mensajes de valores que no son los lineales de decir, haga esto, ahora qué. Hay cosas, hay maneras mucho más, los seres humanos somos mucho más sutiles y estamos mucho más atención a nuestra sutileza de lo que se piensa a veces, ¿no? No es con mensajes tajantes que uno soluciona los temas, ¿no? Es con mensajes que tienen la contundencia, capaz que este tipo es mucho más contundente que hacer un mensaje sancionatorio explícito, ¿no? Dice mucho más. Obviamente. Eso me parece que es lo que estamos viendo hoy en educación. Estamos viendo un cambio radical en la manera de entender los temas, sobre todo en estos 4 elementos que van juntos, ¿no? Los valores, la discusión sobre los valores, fundamental, la discusión sobre las emociones que están detrás de todo aprendizaje, la discusión sobre los aprendizajes, que la diversidad de experiencias aprendizaje que decíamos hoy. El cuarto elemento es este cambio de roles, ¿no? Sí. De alumnos que producen conocimiento, de docentes que usan la inteligencia artificial para conocer mejor a los alumnos, de alumnos que usan la inteligencia artificial para entenderse mejor a sí mismos, que se conectan mejor entre sí, que hay personalización de los aprendizajes, que hay producción de robótica, que hay integración de disciplinas, que hay espacios de aula, pero hay espacios no de aula, que hay toda una revolución en la forma en que uno organiza el centro educativo, porque la escuela va a seguir siendo y es necesaria de todas maneras, y es fundamental. Lo importante es que se transforme en la vía que la sociedad tiene para repensarse de cara a este mundo que vamos a vivir y que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que ahí está el debate del país. Y me da la impresión que espacios como el que vos estás haciendo con mucha gente para discutir estos temas alimenta eso, alimenta la esperanza de que es posible progresar y seguir progresando, ¿no? Y bueno, en todo nos tenemos que ir sincerando y abriendo. Yo te tengo que dejar ahora, Renato, pero a ver con qué me sorprendes la semana que viene. Bueno, algún día seguimos conversando. Qué lindo eso de decir, ¿no? A ver con qué. No, bueno, la educación es... Hola. Bueno, otra vez se nos cortó. Bueno, ya estábamos finalizando la entrevista. Ramón, no hay problema, no hay forma de que Renato se despida, ¿no? Pero yo lo despido por él y fue un placer compartir este espacio que seguiremos transitando juntos la semana próxima.